Esta es la red de organizaciones supuestamente civiles que está en contra de AMLO. En los últimos años, empresarios, exfuncionarios y colaboradores de gobiernos pasados han creado una red de organizaciones no gubernamentales, mediante la cual suscriben desplegados para respaldar diversas causas. Mediante esta red buscan exhibir las supuestas deficiencias de las políticas de gobierno, además de posicionar sus plataformas para incidir en la agenda pública, agrupándose en distintas coyunturas para hacer frente a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con un reportaje del periodista Obed Rosas en Sin embargo, a través de sus posicionamientos han hecho frente a políticas de la 4T, como la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, no más derroches, la creación de la Guardia Nacional, no a la Guardia Nacional, la conformación de la Fiscalía General de la República, una fiscalía que sirva, entre otros. Entre estos personajes, uno de los más emblemáticos es Claudio X González, quien ha fundado organizaciones como Mexicanos Primero, Bécalos, Únete, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, MCCI y Sí por México. Esta última ha sido la base para la coalición opositora que agrupa al PAN, al PRI y al PRD en torno a 11 de 15 gubernaturas y a 219 de los 300 distritos que estarán en juego en la elección del próximo 6 de junio. Claudio es el principal orquestador de este bloque de oposición que busca impedir que Morena obtenga una mayoría en el Congreso de la Unión y dominio en los gobiernos estatales. Ha formado su imagen de filántropo desde la época en la que estuvo frente a la Unión de Empresarios para la Tecnología de la Educación, Únete, organización que estuvo en la mira pública al recibir una donación irregular de 44.7 millones de pesos de la Lotería Nacional. Luego, su paso por la presidencia en Mexicanos Primero, organización para contribuir a la mejora educativa, lo llevó a intervenir en la política de esta materia, en la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Posteriormente fundó MCCI en 2016 y la encabezó hasta 2020 para dejar el puesto a María Amparo Casar, quien fue coordinadora de asesores del panista Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación del sexenio también panista de Vicente Fox. En su paso por MCCI se dieron a conocer casos de corrupción que sacudieron al PRI, en ese entonces en el poder, la corrupción con Odebrecht y los desvíos de recursos en el gobierno de Javier Duarte son algunos ejemplos. Dichas publicaciones no le gustaron a Enrique Peña Nieto, por lo que su gobierno se dedicó a investigar a las empresas, organizaciones civiles, fundaciones y personas vinculadas con Claudio X González, a quienes revisaron sus movimientos financieros, bancarios y fiscales. Hasta el momento, MCCI sigue con su brazo periodístico, mientras que Claudio X González mantiene una abierta oposición al gobierno de López Obrador, lo que ha ocasionado una clara confrontación entre ambos. Su red de organizaciones. La organización Signos Vitales es un excelente ejemplo de la relación que hay entre este grupo de empresarios, exfuncionarios y colaboradores de otros gobiernos en torno a la supuesta sociedad civil. Presidida por Enrique Cárdenas, académico, ex rector de la Universidad de las Américas Puebla, UDLAP, y director general del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, CEEY, fundada en 2020, para servir como luz y mostrar la dirección que México está tomando, según indica en su propia página web. Además, dice ser una voz de alerta en aquellos asuntos relevantes cuando la viabilidad del país, armonía social, prosperidad para todos, respeto a los derechos humanos, democracia y libertad pudieran correr riesgo. Dentro de su comité ejecutivo hay personajes como María Amparo Casar, presidenta de MCCI, Julio Frenk, ex secretario de Salud del gobierno de Vicente Fox, María Elena Morera, fundadora y presidenta de Causa en Común, Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, o Sofía Ramírez Aguilar, directiva del CISEN de Felipe Calderón, entre otros.
Amparo Casar es también integrante del comité editorial de la revista Nexos, cuyo director es Héctor Aguilar Camín, intelectual, quien junto a Enrique Krause, director de Letras Libres, fueron los ideólogos de construir un bloque de unidad conformado por los principales partidos de oposición, PRI y PAN, además del PRD. En el comité editorial de Nexos también participa el ex consejero presidente del Instituto Federal Electoral, IFE, José Woldenberg, mentor del actual consejero presidente Lorenzo Córdoba. Ambos forman parte del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. También Luis Carlos Ugalde forma parte de Signos Vitales, quien fuera ex consejero presidente del INE durante la elección de 2006. Además, es director de Integralia, una consultora que abastece de información a Signos Vitales. Además, dentro del comité asesor de especialistas aparece Alejandro Hopp, un consultor en seguridad y socio de Grupo Economistas y Asociados, GEA, presidido por Jesús Reyes Heroles, quien fue director de Pemex de 2006 a 2009. Hopp fue asesor en política de seguridad, transformación del sistema de justicia y temas en cultura de legalidad de Margarita Zavala, cuando contendió como candidata presidencial en 2018. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Imagínense de que la Embajada de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, esté financiando a grupos políticos que están en contra nuestra, que les den dinero a los intelectuales, escritores mexicanos. ¿Cómo me voy a quedar callado? Si eso es una violación a la Constitución. Voy a estar pendiente de la respuesta del gobierno estadounidense, porque voy a exigir de que se suspenda ese financiamiento. ¿Cómo un gobierno extranjero va a financiar opositores? Nosotros vamos a Estados Unidos a meternos en la vida política de ese país. ¿Vamos a financiar a grupos opositores? No. Entonces vamos a seguir exigiendo que dejen de financiar a estos grupos políticos que están en contra de nosotros, que se pueden financiar con los traficantes de influencia de México que están molestos con nosotros, que lo hagan, pero ya es el colmo que el gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, le entregue dinero a opositores nuestros. Yo ni entendía bien de dónde había salido lo del artículo 19. No, pues ahora ya lo entiendo. Reciben recursos del gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde está la objetividad? ¿Dónde está el profesionalismo? ¿Dónde está la independencia? Y hasta un portal que no nos quiere, sin embargo, hizo un reportaje, porque aún con las diferencias que tenemos, hay quienes aceptan cuando consideran que tenemos razón. ¿No tienes el reportaje de Sin embargo? Es que esto ayuda mucho, porque la mañanera la ven muchos, no es para presumir. Entonces, sí, a los campesinos son libres para denunciar, para no aceptar ninguna imposición de nadie, que los manden al carajo, pues. Eso es otro asunto. Estamos gobernando bien, estamos avanzando como equipo y ya veremos hacia adelante. A ver si no está. Ya me fueron a acusar a la OEA, ¿eh? Imagínense, la OEA. No ha habido. Por eso lo estoy de nuevo mencionando. Y no lo voy a dejar de decir hasta que yo tenga una respuesta. Porque esto es una intromisión en la vida pública de México. México no es una colonia. No. Es un Estado asociado. México es un país independiente, libre, soberano. Miren, pero no tiene volumen, o no es un video.
Le pedimos permiso, sin embargo, que conste que ya lo dijimos. Miren. Es el de Claudio. No, pero desde el principio, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay golondrinas en el alambre? Organismos en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente, un grupo de empresarios e intelectuales que fueron colaboradores en secretarías u organismos en los sexenios de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, hoy se oponen a las políticas de la actual administración federal a través de organizaciones no gubernamentales. El personaje más visible y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado de estar detrás de desplegados y amparos es Claudio X González Guajardo, quien fue coordinador de asesores de Luis Telles en la campaña de Ernesto Zedillo y posteriormente fue jefe de la Unidad de Prospectiva y Proyectos Especiales de la Presidencia. También destaca María Amparo Casar, quien preside Mexicanos contra la Corrupción desde julio de 2020. Se desempeñó como coordinadora de asesores del panista Santiago Krill en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox. Investigadores que han escrito acerca de las organizaciones de la sociedad civil en México reconocen que dentro de estas siempre hay intereses, ya sea políticos, religiosos o económicos, que delinean las causas que promueven y muchos de sus integrantes han tenido relación cercana con los gobiernos. Organizaciones de la sociedad civil, obviamente más vinculadas con el sector empresarial, sobre todo aquella sociedad civil organizada a través de lo que se conoce como las instituciones de asistencia privada, que básicamente funcionan pues con dinero justamente privado, con dinero de los privados, no de los particulares, y que evidentemente contribuyen a la atención y solución de problemas del orden público. Un grupo de empresarios. Sí, pues esto es lo que estamos denunciando, porque esta organización recibe dinero del gobierno de Estados Unidos. Entonces queremos que nos responda el gobierno de Estados Unidos si le van a seguir pagando, si le van a seguir entregando dinero a esta organización que es opositora abiertamente. Su único propósito, su única tarea es atacarnos. No tienen otra. Antes, esta organización ayudaba al gobierno cuando estaban privatizando con las llamadas reformas estructurales. Esta organización estaba en contra de los maestros porque defendía esta organización la llamada reforma educativa. Y ahora pues están abiertamente en contra de nosotros. Entonces está bien, es legítimo, siempre y cuando pues no haya dinero del gobierno de Estados Unidos, porque eso es violatorio de la Constitución. No pueden recibir organizaciones políticas dinero del extranjero. Entonces vamos a ver qué responde el gobierno de Estados Unidos. Adelante. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.